y de alguna manera poder trabajar esto del duelo, la reinterpretación de la muerte y poder generar una nueva relación con su hermano. Ahora, este libro que les comento, el libro tibetano de la vida y de la muerte, ¿cierto? En su 20 aniversario, cuando lo leí, que no lo he leído completo, para serles honesto, como les decía, pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que en un capítulo habla de cómo los budistas ven la muerte y es muy distinta a cómo la vemos nosotros en general, ¿sí? Nosotros tratamos de mantener una distancia, la vemos con respeto, mucha gente la ve con miedo, ¿cierto? Y tratamos de verla desde ahí de una forma muy formal. En el caso, por ejemplo, un poco más latino que los budistas, los mexicanos la ven con una cierta alegría. De hecho, tienen su fiesta de muertos. Para ello, les sugiero que vean la película Coco, una película muy linda. Véanla con pañuelitos, ¿cierto? Con tissues para llorar, porque es una película muy emocionante. Pero como ven, la vemos de distinta manera la muerte, y los budistas no es la excepción. Para ellos, la muerte y la muerte de un maestro es un momento único, es un momento importante. De hecho, cuando un maestro va, de alguna manera, va falleciendo, ¿cierto? Su cuerpo físico va dejando de funcionar. Si un pupilo, un alumno, un joven padawan está en ese momento, es un momento único y que se valora muchísimo. No cualquiera puede estar cuando el maestro deja de existir en este plano. Se llenan de otros maestros, por supuesto, se rodea al maestro que está dejando este plano, ¿cierto? Y se empiezan a cantar ciertos cantos budistas para ayudarlo a transitar el camino hacia la iluminación o el nirvana, ¿cierto? Pero cuando la persona que está aprendiendo de este maestro, ¿cierto?, que es alumno, está ahí, eso lo hace más especial, porque está colaborando que su propio maestro pueda llegar a otro estado, ¿sí? Y eso, de nuevo, es un momento único, muy distinto a lo que vivimos acá. Voy a decir Chile porque no he vivido en otros países, pero me imagino que en Latinoamérica se vive igual, con mucho respeto, con mucho silencio. Y aquí es donde yo me quiero detener en la película del Rey León, una película que también tiene mensajes muy profundos, donde hay una parte, voy a tratar de no dar muchos spoilers, pero hay una parte en que Simba crece fuera de su hogar y Rafiki, el sabio, lo encuentra y le comenta que su padre está vivo. Para Simba esto no es así, porque efectivamente el padre ya no está en ese plano físico. Rafiki lo invita a un lugar particular y lo hace que vea una pequeña fuente, ¿ya? Natural, obvio, esto es contexto selva. Y él ve el reflejo y claro, se ve a él mismo reflejado. Pero Rafiki insiste y lo lleva a que vuelva a mirar. Y en ese volver a mirar ve a Mufasa. Él le dice que él vive ahí, porque efectivamente ya no está en ese plano, ya no está en el plano físico.
pero está ahí. Y es por eso que quiero invitarlos a que si estás pasando por un proceso de duelo de un ser vivo, no estoy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relación, sino de un ser vivo, de una mascota, de una persona, de un abuelo, de tu perrito, de tu gatito, de un ser vivo, de una planta, ¿cierto? El proceso del duelo y resiliencia, en ese proceso la sanación llega cuando entendemos que la pérdida no es total. Las enseñanzas de un mentor, los valores de padres, de abuelos o incluso nuestras propias fortalezas del pasado no desaparecieron en ese momento de crisis, están codificadas en nuestra identidad. En este caso, Simba comprende que no necesita que Mufasa esté físicamente para guiarlo, porque ese código de Mufasa ya habita en él, ese liderazgo, esa templanza, esa forma ya está en él. ¿Ok? Entonces, primero te invito a eso, a que te conectes y te reconectes con las personas, las mascotas que no están ahí físicamente, pero de que de alguna manera sí viven en ti, sí están ahí, ¿sí? Y que fue un proceso que viviste, que estuviste con la persona, que pudiste conectar con esa mascota, que vino a enseñarte algo. Un poco lo que habla el libro tibetano de la vida y la muerte, que las personas vienen, los seres vivos, ¿cierto? Vienen a enseñarnos algo, los procesos vienen a enseñarnos algo. Y ahí es donde a veces viene el sufrimiento, porque no queremos dejar ese proceso, no queremos soltarlo, persona, trabajo, proceso, etc. Y a veces, cuando algo muere, tenemos que soltarlo para que parta algo de nuevo. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior te comenté que hay procesos que inician, se desarrollan y mueren? Pero después de que muere un proceso, parte otro. Si yo no suelto un proceso, si yo no suelto una persona, no suelto una mascota, otro proceso no va a poder comenzar de manera óptima. Pero ojo, soltarlo no significa olvidarlo, significa entender que eso que está fuera de mí vive en mí. Mi abuelo vive en mí, mi abuelita, mi mascota, mi amigo, mi amiga que tal vez ya no está en este plano, un hijo, una hija que ya no está en este plano físico, sí vive en mí. En la película, inmediatamente después de esta gran revelación, ocurre un famoso diálogo entre Rafiki y Simba en que dice que el pasado duele. Y Rafiki le pega con su bastón. Los pacientes que hemos trabajado con esto saben que yo les muestro siempre este video. Ante el golpe, Rafiki le dice que sí, el pasado duele, pero según como lo ve él, puede huir de él, le dice a Simba, puedes huir de él o aprender de él. Esto conecta con la reconfiguración cognitiva. El dolor del pasado no se puede borrar, el golpe sí existió, pero la narrativa que construimos sobre ese dolor sí puede cambiar. Simba deja de verse como el causante de una tragedia, entre comillas o paréntesis, culpa neurotizante, como le decimos los psicólogos, y empieza a verse como el heredero responsable. A esto se le llama responsabilidad madura. Empieza a entender que hay una responsabilidad. Aquí es importante entender estos conceptos para que tal vez, si estás viviendo un proceso incómodo, como lo hemos estado hablando en los últimos 2 capítulos, entiendas que puedes hacer algo, puedes salir, puedes entender que esa persona, ese ser vivo, esa mascota, ese maestro, vive en ti. Si bien no está en este plano físico, pero vive en ti, sigue ahí. Y que si bien el pasado puede doler, no necesariamente es malo. Solo es eso, duele, y a veces duele mucho. Pero sigue siendo parte de esto. Todo proceso inicia, se desarrolla y termina. Así que desde ahí, de verdad te invito a que veas El Rey León, la 1,
Si quieres ver las demás, maravilloso, pero ve la 1 y conéctate con esta escena y mira bien todo lo que hace Simba para llegar a esa fuente, para poder ver a Mufasa y entender que esa persona, esa mascota, ese familiar está ahí, justo entre tu pecho y tu espalda.